Se fue. Espero que todas estemos aquí. Vamos a continuar con nuestro segundo tema. Algo que para mí es muy importante al estar estudiando la palabra, primeramente es entender el pasaje que estoy tratando, que estoy estudiando, que estoy viendo, y es a la luz de lo que he aprendido, que dice el texto, que ahora lo voy a poner en práctica. Porque esta segunda parte es que ahora lo vamos a poner en práctica. Ya miramos que el tema de esta conferencia es creada para brillar. Ahora, esta frase, creada para brillar, es muy emotiva, es inspiradora. ¿A quién no le gusta escuchar lo siguiente? Es tu tiempo de brillar. Amén. Eres una estrella, brilla para que otros te vean. El mundo necesita tu luz. Sigue brillando, tú eres hermosa. No temas brillar, no importa a quién encandiles. Cuantos más likes, suscriptores o vistas en las redes, más fuerte brilla tu luz. Todo eso se oye bonito y sí, queremos gritar y decir amén, gloria a Dios, yes. Pero Salmo 19:1 dice que los cielos declaran la gloria de Dios. Y para entender este tema de brillar, Dios nos ha dejado un tremendo ejemplo en su creación. Y yo creo que va a cambiar completamente nuestro entendimiento de lo que significa creada para brillar. Quiero que pensemos en la luna. ¿Sabías tú que la luna no brilla su propia luz? La luna no genera luz, no tiene luz, sino que refleja la luz del sol, como si fuera un espejo. La hermosura, la belleza, la luz brillante que tú y yo logramos ver y apreciar en la noche cuando la observamos, realmente estamos viendo y observando la belleza, la hermosura y la luz brillante del sol. La luna fue creada por Dios, sabiamente, fue creada para brillar, pero no su propia luz, porque no tiene luz. Fue creada para brillar, resplandecer y reflejar la luz del sol. Ya aprendimos que el hombre, la humanidad, sin Cristo está en tinieblas. No puede brillar. Si está en tinieblas, no puedes brillar. No es hasta que la luz, la gloria de Jehová, nace sobre ti que ahora puedes brillar. Pero no va a brillar tu propia luz, sino la luz de Cristo. El énfasis de esta sesión es que somos creadas para brillar la luz de Cristo, viviendo como hijas de luz. Colosenses 1:13 nos dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Estábamos en tinieblas y Dios nos libró, nos rescató. Primera de Pedro 2:9 dice que Dios nos escogió y nos apartó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora vamos a ir a Efesios capítulo 5 y vamos a leer una porción un poquito larga, pero tan importante.
Estamos aquí para estar en la presencia de Dios y escuchar su palabra. So es bueno leer su palabra. Efesios 5, versículo 1 al 20 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedad, ni truenerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Dile a tu vecina: despiértate. No te duermas. Dice la palabra: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sé que es una porción larga, pero está tan tremenda lo que nos está enseñando aquí. Primeramente, el versículo 1 es el punto número 1. ¿Quién es Dios? Porque el versículo 1, Pablo le está diciendo a los hermanos en Éfeso, en esta iglesia, primeramente les dice: sed pues, no hacer, no es de lo que haces. Ve a la iglesia, sirve, haz. No, les dice sed, su persona. Sed, ¿qué? Imitadores de Dios. Lo primero que Pablo les dice es que ahora, como hijos de luz, tenemos que ser imitadores de Dios. Primeramente tenemos que conocer quién es Dios. Si voy a imitar a Dios, tengo que saber quién es Dios para poderlo imitar. Quiero que pensemos, y aquí quiero que participen en voz alta. Dime un atributo, una característica. ¿Quién es Dios? Su esencia. Si alguien te pregunta quién es Dios para ti, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué dirías? Dios es omnipotente, todopoderoso, paciente, misericordioso, amor, omnipresente,
bondadoso, ya dije misericordioso, ¿alguien más? Omnisciente, justo. Piensa, sigue pensando, ¿quién es Dios? Ya dijimos varias cosas. Dios es amor, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es justo, misericordioso, Dios es fiel, Dios es recto. Podemos, esa lista sigue y sigue y sigue. Ahora, lo maravilloso de Dios es que cuando Él revela su carácter en la Escritura, sus atributos, hay atributos que solamente, exclusivamente, únicamente son de Él. Omnipresente, omnisciente, omnipotente, su aceidad, su eternidad. Eso solamente le corresponde a Dios porque Él es Dios. Lo interesante es que el hombre, esos son los que quiere ser. Quiere ser poderoso, quiere estar en todo lugar, quiere saberlo todo, pero eso solo le pertenece a Dios. Ahora hay atributos que Dios dice, imiten su carácter: amor, paciencia, fiel, su justicia, su misericordia, perdonador, y esos decimos, como que esos no me gustan mucho. Perdonar al que me lastimó, amar al que me habló mal, al que me hizo daño. Yo mejor quiero ser todopoderosa. Esa es la realidad. Ese es nuestro corazón, pero Dios dice no. Si eres hija de luz, como mi hija amada, imítame en esto. Y este segundo punto es lo que quiero que veamos. ¿Cómo es que vamos a ser como Dios? Esas áreas que debemos imitar. Ya leímos el pasaje. Yo voy a ir rapiditamente enumerándote el versículo y el carácter. En esto es nuestro trabajo. Dios ya nos mostró que Él hizo la obra. Él mandó a su Hijo. Es Él el que hace la obra que nos salva. Pero ahora, como hijas de Dios, las que somos hijas de Dios, esta es nuestra responsabilidad, imitarlo a Él. Versículo 2 dice, andar en amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si tú eres hija de luz, la luz que debes brillar debe reflejar quién Dios es. Dios es amor, por tanto, yo y tú debemos amar. Amar a los hermanos de la iglesia, amar a nuestros vecinos, al prójimo, amar al enemigo. Wait, hold on, what? Vamos a reflejar a Dios. Dios amó a sus enemigos. Yo debo amar a mi enemiga. Tu esposo no es tu enemigo. Tus hijos no son tus enemigos. ¿Ok? Y si lo son, qué bueno, ámalos también. Es la palabra de Dios. Tu testimonio de que realmente eres hija de Dios se va a mostrar en que amas a los hermanos. ¿No me crees? Ve a Primera de Juan. Juan dice, el que dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Ouch. Pero no solamente vamos a imitar a Dios en amor. Versículo 3 ahora dice, da una lista de diferentes cosas y nos está diciendo que ahora también debemos de andar en santidad. ¿Por qué es que debemos de andar en santidad? Porque Dios es santo. Y tú caminar en santidad refleja que sirves a un Dios santo. ¿Sabías tú que ese es el propósito
Cuando Dios en el libro de Levíticos, no sé si has pasado tiempo en ese libro, pero cuando tú lees Levíticos y parece que es regla tras regla, tras regla, tras regla, y tú dices, oh my goodness, no pueden hacer nada porque si haces esto, no hagas esto. Y pareciera que es pura regla, pero te has puesto a pensar que ese es el amor de Dios a un pueblo que ha sacado de esclavitud de Egipto, donde tenían un puño de dioses, y Dios dice, no, yo te voy a pulir. Y la manera en que te voy a pulir y te voy a limpiar y te voy a santificar y te voy a purificar es de que tú obedezcas la manera en que me vas a adorar a mí. Y les da cómo adorarlo. Nosotras debemos de vivir santas porque servimos a un Dios santo. Versículo 4 dice que ahora debemos de andar en acciones de gracias. La gratitud no es algo con que nacemos. Tenemos que aprender a ser agradecidas. Madres que están aquí, ¿cuántas veces les dicen a su thank you? Say thank you. Gracias, mamá. ¿Por qué? Porque queremos que aprendan a ser agradecidos. El agradecimiento es un fruto que Dios produce en nosotras. ¿Pero por qué? Porque refleja la bondad de Dios. Refleja su fidelidad. El que seamos agradecidas va a mostrar a otros cuán buen Dios servimos. Si tú dices, yo soy hija de Dios, pero solo te criticas, te enojas, andas chismeando de lo que se hizo y no se hizo, no estoy de acuerdo, no me gustó, así no. ¿Qué testimonio estás dando a los que dicen que oyen que tú vas a la iglesia y que eres hija de Dios? Vas a decir, pues que Dios tiene, que ni le da, ni no, las cosas no se hacen bien. ¡Wow! Nuestro andar refleja aquel a quien decimos seguir. Versículo 9, en este pasaje dice que debemos de andar en bondad, justicia y verdad. ¿Por qué? Porque Dios es justo, Dios es bueno, bondadoso y Dios es verdad. No podemos seguir en engaño y en mentiras cuando nuestro Dios es verdad. Si estás viendo cómo el brillar, creadas para brillar, no es lo que se nos pinta en este mundo, que es para que te vean, para que te conozcan, para que tú luzcas. No, es creada para brillar, reflejar quién es Dios, para que lo glorifiquen a Él. El versículo 15 dice que debemos de andar como sabios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es sabio. Y tú dices, no, hermana, pero es que a mí me falta todavía. A todas. Pero por eso Dios nos dice en Santiago, capítulo 1, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Versículo 17 dice que también debemos conocer y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su voluntad es perfecta. Y Cristo fue nuestro ejemplo mayor. El Hijo, siendo Dios encarnado, Hijo, se sometió al Padre hasta la muerte. ¿Qué más ejemplo necesitamos nosotros seguir? Sometidas y hacer la voluntad de Cristo. El versículo 18 dice que debemos ser llenas del Espíritu Santo. Deja nomás aclarar lo que significa ser llenas del Espíritu Santo. Significa ser controladas por el Espíritu Santo. ¿Quieres ser llena del Espíritu Santo? Te está diciendo que el Espíritu Santo controle tu vida. ¿Cómo se mira esto en tu diario vivir? Que cuando alguien te da un insulto, o te lastima, ya sea tu esposo, tus hijos, en la congregación,
Tu carne quiere responder, tu carne quiere hablar, quiere vengarse, quiere decirle de qué se va a morir, pero porque vas a ser controlada por el Espíritu Santo, mejor decir, no le voy a dar cabida a la carne, aunque sea verdad, aunque se lo merezca. Señor, dominio propio, porque el Espíritu Santo produce dominio propio. Pero me lastimó y no merece perdón. Voy a ser controlada por el Espíritu Santo, voy a perdonar, porque soy controlada por el Espíritu. A veces malentendemos lo que significa ser controladas por el Espíritu o llenas del Espíritu. No está hablando de un momento de euforia. No está hablando de un momento en la presencia del Señor que solamente cantamos y lloramos. Hazlo, yo lo hago, pero eso no implica ser controlada, porque por 15 minutos tú puedes cantar y alabar y llorar y al salir ya no te quieres someter al esposo. ¡Auch! ¿Dónde está el control del Espíritu Santo? ¿Es nomás cuando cantas y el resto de la vida no? No, como hija de luz debemos de ser controladas, llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso da evidencia de que Dios es Señor de nuestras vidas. El versículo 19 dice, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Esto da evidencia que Dios es digno de adoración. Como hija de Dios, tú y yo sí hemos sido creadas para brillar, pero vamos a brillar la luz de Cristo que resplandece en nuestro corazón. Eso quiere decir que mis acciones deben mostrar quién es Dios. Te pregunto, ¿cómo estás tú esta mañana? ¿Estás brillando la luz de Cristo? ¿Pueden otros ver evidencia, muestra? ¿Estás caminando, andando en esto como se nos instruye? En Mateo 5:16, el versículo que comencé leyendo en la primera sesión, dice, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Pero nos dice el para qué. Para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces la razón, motivo, propósito no es para que tú y yo seamos vistas. No es para que nos aplaudan. No es para que nos agradezcan, nos elogien, nos den premios, nos den reconocimientos para tener likes. Ahora con eso de las redes sociales, el enfoque es darte a conocer. Que conozcan lo que comiste, lo que cocinaste, lo que te vestiste, hasta cómo te lavas los dientes. I don't know. Son algunas de las cosas que ponen, es increíble. Pero mira, Jesús habló fuertemente a un grupo de personas, a los escribas y fariseos. Porque aunque ellos en ese tiempo no tenían Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, ponle lo que quieras, ellos se paraban en las calles y publicaban sus obras. Mira Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 4. Mateo 6, del 1 al 4 dice, Jesús hablando a este grupo, guardaos, cuidado, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas.
en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Te pregunto, ¿cuál es la motivación de tu corazón al hacer lo que haces? Cuando vas a subir una foto en Facebook, cuando vas a postear, ¿is that a word? Postear. Cuando vas a poner una foto, cuando vas a publicar ese comentario, cuando vas a mandar un texto, cuando haces lo que haces, los quehaceres de la casa, cuando cocinas, cuando te vistes, cuando hablas, los lugares que visitas, lo que comes, lo que bebes, en lo que te diviertes. ¿Cuál es la motivación detrás de cada una de esas cosas? ¿Brillar la luz de Cristo o ser vista, reconocida y que sepan quién soy yo? Dios nos está hablando esta mañana. A cada una, créanme, yo soy la primera. Ahora, si tú aún no tienes una relación con Cristo, la Biblia, ya miramos, Isaías, ya nos dijo claramente, Dios hablando, que estás en tinieblas, en oscuridad y muerta espiritualmente. Pero las buenas, gloriosas noticias son que Jesús murió en la cruz, triunfando sobre el pecado, sobre las tinieblas y la muerte. Y si tú te arrepientes y crees en Él como único Señor y Salvador, serás salva. Podrás levantarte y resplandecer la luz de Cristo, pero no queda ahí. Ahora pasas a ser hija de luz. Ahora vas a vivir de acuerdo a una hija de luz. Si ya eres hija de Dios, nuestro reto es vivirlo. Que todo lo que hagamos sea para reflejar la belleza, la grandeza del amor de Dios. Que otros vean su misericordia, su santidad. Que otros vean no a nosotras, sino a Jesús, la luz verdadera, la luz del mundo. Mi oración es que salgas de aquí retada, incomodada, animada, porque no solamente hay malas noticias, hay buenas noticias también. No solamente se nos dice en dónde estamos fallando, pero cómo mejorar y cómo vivir bien. Hermanas, que el Señor hable a cada uno de nuestros corazones. Que tú vayas ante Dios, te presentes delante de Él, clames a Él, reconozcas delante de, tú sabes, I don't gotta tell you, tú sabes, el Señor está hablando contigo ya. Pero ve a Él, ponte a cuentas con Él y pídele que ahora Él sea el que guíe tu vida, te levante y ahora tú resplandezcas la luz de su gloria, que es Cristo Jesús. Oremos. Bendito Dios, nos humillamos delante de tu presencia.
¿Qué más podemos hacer? Estamos delante del único y verdadero Dios, santo, santo, santo. Y ciertamente nuestras propias fuerzas en quien somos por naturaleza somos indignas, inmerecedoras, no somos suficientes. Pero cuando Cristo viene a resplandecer en nuestra vida, Él cambia todo. Y en Él es que ahora somos amadas. En Él es que somos aceptas. En Él es que ahora venimos a ser parte de la familia de Dios. En Él y por Él es que ahora hay luz en nosotras para brillar. Gracias por esa luna que has puesto en el cielo, porque de ahora en adelante, cada vez que yo vea la luna, voy a ser recordada. No se trata de ti. Yo no fui creada para brillar mi propia luz, no tengo luz para brillar. Pero como hija de Dios fui creada para brillar la luz de Cristo, tu Hijo amado. Oh Señor, que eso sea un recuerdo vivo en nuestras mentes. Y al salir de aquí, no quede esto aquí, sino que tú examines, tú escudriñes y tú trates con cada corazón. Salva a aquellas que aún no han venido a rendirse a tus pies. Trata con esos corazones y con nosotras, tus hijas, alíñanos y que estemos listas para obedecer. Es mi súplica en Cristo Jesús. Amén. Amén.